Hola, todos nos hemos enfrentado en algún momento a esa pregunta de si mi idea para cómic es buena. Así que en el video de hoy quiero hablar de los 5 errores más comunes al elegir una idea y cómo evitarlos antes de empezar a dibujar tu historia. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Comencemos con esta pregunta. ¿Tienes 1000 ideas para cómic, pero no sabes cuál elegir? Pues comienza escribiéndolas todas. Puede ser en un blog de notas, una libreta, en la app del celular, incluso un pedazo de papel. Lo importante es que puedas tenerla a la mano al momento de comenzar a trabajar. Incluso puedes hacer una lista y pegarla en tu pared para que así puedas verla todos los días y motivarte a trabajar en tu cómic, así como te lo estoy mostrando. Elegir una idea solo porque está de moda. Ahora que ya tienes tu lista de ideas, hay que revisarlas. El primer error sería elegir una idea solo porque está de moda. Es decir, que si a ti te gusta, por ejemplo, el boys love, está bien que quieras escribir una historia así. Pero si no te gustan las historias de romance, por ejemplo, no tiene caso que escribas una historia solo porque ahora todos hacen eso, o porque es popular, o porque dicen que deja dinero, o qué sé yo, cualquier otra cosa, o porque lo hace tu influencer favorito. No elijas una idea para tu historia solo por eso. Piensa en cuántas historias tienen, por ejemplo, un prota que es el elegido, pero obviamente él no lo sabe hasta que consigue o le dan un artefacto que desata todo su poder y resulta que está súper rotísimo. O en las historias donde las típicas, ¿no? Donde el protagonista es arrollado por un camión y esto hace que renazca en otro mundo o incluso que lo envíen a otro mundo. Creo que esa es una premisa de los isekai ya muy gastada. O sea, no digo que no quieras experimentar con un género o que tú quieras hacer una historia, por ejemplo, así, y que tenga esta, ¿no? O sea, igual. Pero sí tienes que elegir algo que te emocione. Si tú no conectas con la idea, o por ejemplo que a ti no te guste el boy love, no tiene caso que lo hagas. Si tú no conectas con este tipo de ideas, se nota. Sobre todo porque si a ti te gusta mucho algo, esa pasión se refleja en lo que son todas tus páginas. Es decir, si yo quiero escribir una historia isekai sobre un mundo especial, o que tenga ciertas reglas, o que tenga ciertos poderes, o cosas así, y me gusta mucho estar diseñando ese tipo de personajes, ese tipo de mundos, a lo mejor los poderes y todo demás, entonces se va a notar en mis páginas. En lugar de decir, voy a escribir algo, voy a dibujar algo solo porque es popular o porque me dicen que deja dinero, pero yo no me gusta hacerlo. O cuando lo estoy haciendo me da más flojera o digo, no, ¿sabes qué? No, no me gusta para nada. Tener una idea, pero sin conflicto. Esto es un error muy común y que incluso se han visto en grandes producciones como Hollywood, sobre todo en estos últimos años donde parece que nadie sabe escribir una historia o que todo está hecho por inteligencia artificial. ¿No les ha pasado que ven una película o una serie y ven al protagonista haciendo un montón de cosas, pero sin llegar a nada? Es como si solamente lo viéramos haciendo una cosa, enfrentándose a una situación,
haciendo otra, pero no llega a nada. Por ejemplo, mi protagonista está en su escuela. Ahí está una situación. Luego lo vemos estudiar, es otra situación. Luego lo vemos hablando con sus amigos en el recreo. Luego lo vemos teniendo un examen. Y todo muy bien, pero ¿qué problema tiene? ¿A qué obstáculo se enfrenta? ¿Qué impide que logre su objetivo o lo que quiere? Lo vemos en diferentes situaciones, pero realmente, qué dificultad tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su obstáculo? Recuerden que el conflicto lo tienes que presentar al inicio de la historia y es lo que hará que esto ocurra. Mi protagonista tiene un objetivo claro, pero ¿qué se lo está impidiendo? ¿Qué hace que no lo consiga? Una idea sin conflicto solamente es una situación. Solamente vemos una sucesión de situaciones, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué es importante que veamos que haga esto? ¿O esto cómo lo ayuda a conseguir su objetivo? ¿Sí? Siguiendo con el ejemplo que les decía de este protagonista, podremos presentar un conflicto como el hecho de que tiene un examen súper importante que representa la mayor parte de su calificación para pasar una materia que es difícil para él, pero al mismo tiempo la chica que le gusta cumple años. ¿Qué crees que era el protagonista? Estudiará toda la tarde para poder pasar su materia y no quedarse atrás, o pasará toda la tarde buscando un regalo para la chica que le gusta y sobre todo pues que le haga caso. ¿Qué obstáculo crees que deberá hacer para conseguir su objetivo? Claro que tienes que tomar en cuenta que su objetivo puede ser entonces pasar el examen y no quedarse atrás, o su objetivo principal va a ser realmente gustarle a la chica. Querer contar todo en un solo cómic. Un clásico y que absolutamente todos hemos hecho. Cuando empezamos es normal que queramos hacer una historia con 20 arcos de 30 capítulos cada uno y querer contar todo lo que sucede en el mundo de nuestra historia. Pero la realidad es que si quieres hacer un capítulo de 30 hojas cada uno y tu historia tiene 30 capítulos, pues vayas a abandonar la historia ya sea durante el primer o tercer capítulo. Lo digo por experiencia propia y porque es algo que veo mucho en aquellos que quieren empezar un cómic con todas las ganas, pero no saben cómo empezar. Siempre ten en mente que hacer un cómic es un proceso largo. Aun cuando hagas un one shot, es un proceso que te puede llevar cierto tiempo. Piénsalo como si fueras a correr un maratón. Lo ideal es comenzar a correr unos pocos kilómetros, por decir algo, 3, y así seguir hasta que tu cuerpo se vaya acostumbrando y puedas ir aumentando hasta correr 21 kilómetros, por ejemplo. En el cómic lo mejor es empezar con una historia corta, clara y completa. Esto no significa que no puedas seguir con ella, sino que más bien empiezas con algo pequeño y pasas a algo más grande. Como les decía, como correr un maratón, empiezas con pocos kilómetros y vas de más. No pasa nada si cuentas un pequeño pedazo de tu historia o nos cuentas un poco más de tu personaje, ya tendrás tiempo después de expandir tu universo. O incluso puedes decir, por ahora quiero hacer una historia larga de 20 capítulos, de 30 arcos, pero puedo empezar contando el conflicto principal. De hecho, tengo un video donde hablo de mi experiencia con mi primer one shot. Como tal, que ya saben que el link se los dejo en la descripción. Pero en resumen me di cuenta de lo difícil que era hacer 21 páginas de cómic totalmente terminadas. Así como lo estoy diciendo ahorita, en, en tradicional, digamos, o sea, en papel, utilizando lápiz, haciendo todos las viñetas, entintando y todo lo demás. Obviamente los fondos los hice en digital, no como aquí.
pero pues igual también me llevó su tiempo, ¿no? Además de poner también los textos y poner las tramas y demás. Así que lo mejor es que empieces con poco. Puedes hacer un cómic de 1 o 2 páginas, ya sea totalmente a mano, así como aquí lo estoy haciendo yo, o incluso en digital, o combinando ambas, haciendo el dibujo todo en tradicional y ya después digitalizándolo para ya sea que entintarlo, ponerle color, entramados, etcétera. Y una vez que veas el tiempo que te tardas haciendo 1 o 2, puedes ir aumentando, ya sea a un cómic de 5 hojas, o de 10, o de 20, o 21, que es aproximadamente la medida de los capítulos de aquellas obras que son serializadas. Así puedas ir tomando práctica y pues sobre todo medir el tiempo que tardarás haciendo un cómic, tomando en cuenta las actividades y responsabilidades que tienes que cumplir, ya que no tiene el mismo tiempo libre una persona que trabaja a una persona que estudia, o una que estudia y trabaja, o una persona que tiene más responsabilidades como por ejemplo hijos. Así pues, decir, a lo mejor, dependiendo obviamente de mi realidad o de lo que estoy viviendo, puedo tener tanto tiempo libre y puedo avanzar tanto tiempo en mi cómic. Entonces, suponiendo que tienes 2 horas libres todos los días, ¿cuánto tiempo te tardarás trabajando 2 horas diarias en tu cómic? O sea, ¿cuánto tiempo te tardarías en hacer 20 páginas? ¿No? O por ejemplo, que digas, yo solo puedo trabajar los fines de semana 1 hora. Entonces, ¿cuántos fines de semana me tomaría terminar una historia de 20 arcos de 30 capítulos cada uno? No definir ni el tono ni el público. Este es un error que suele pasar también en las películas actuales, y es cuando no se define bien el tono ni el público. Hace unos días estaba viendo una película que comenzó con un tono de terror, donde los personajes eran atacados por un alien y había gore y todas esas cosas que YouTube censura. Esa primera parte de la película comenzó muy bien, porque sí me enganché en la historia, pero el problema fue que comenzó a meter chistes al momento de introducir a más personajes, y entonces el tono serio de la película se transformó a uno de comedia con chistes malos y la seriedad se fue. En lugar de que me diera miedo que el alien desviviera a todos, pues me daba cringe, ya que los chistes estaban totalmente fuera de lugar. El problema con esta película es que no tenía el tono definido. Si era de terror, ¿para qué meter comedia? O sea, no digo que no pueda haber situaciones graciosas en una peli de terror, ya que puede ser un recurso para aliviar un poco la tensión antes de darte un susto, pero no vas a poner un chiste en el momento más importante de la película. ¿O sí? De igual manera, muchas películas quieren atraer a todo tipo de público y ahí también fallan, pues a veces no se entiende si estás viendo una película para niños o para adultos. Y de igual manera, sé que hay películas de animación con chistes para adultos, pero estos están incluidos de manera sutil para que los padres que acompañan a los niños los entiendan. No pasa nada si el niño no lo entiende. Recuerda que si no sabes a quién hablas, tu historia se pierde. Así que siempre pregúntate, ¿la historia que estoy haciendo es de comedia, drama, romance, acción, fantasía? ¿Es para niños, adolescentes? ¿Es para adultos? ¿La podría leer tanto mi primito de 7 años como mi tía de 65? ¿O solo la entenderían mis compañeros de la prepa? Está bien si quieres hacer una historia apta para todo público, pero también pregúntate, en quiénes la leerían o cuál es tu público objetivo. Definir el tono y el público desde el inicio te ayudará a decidir el estilo, el ritmo y hasta la paleta de colores para tu historia. Como en esta imagen, yo la hice para el Día del Niño, entonces la quise hacer un poco más colorida, más divertida y obviamente teniendo como protagonista a un personaje que tengo que es una niña. Obviamente, a lo mejor esta imagen no va como tal pensada en un público objetivo, pero sí pensada en que la pueden ver tanto niños como adultos y transmitir como esa alegría y esa felicidad, ¿no? No probar la idea antes de dibujar. Bueno,
Este es un error que me pasó y me pasó con el libro de Olifant, que si lo quieren leer, pues ya saben que tiene enlace en la cajita de descripción. Aunque bueno, más que un error, es más bien como una precaución. No digo que no pase o que, digamos, nadie realmente quiera leer tu historia, pero créeme que si lo haces antes, o si haces una prueba antes, te ahorras muchas cosas. Yo digo que cometí este error porque si bien es una historia que tenía desarrollando desde mucho tiempo atrás y pues tenía cosas que me gustan y que me apasionan, la verdad es que me lancé a dibujar sin probar la idea. Cuando comencé en la prepa a dibujar los personajes y escribir la historia, mis compañeros se burlaban de mí porque decían que pues las cosas que dibujaba como que no tenían lógica, como que no tenían sustento, como que ¿qué es esto, no? Pero eso era realmente porque como tal no dibujaba, sino solamente tenía los conceptos. Entonces, bueno, ellos también de metiches. Yo no era que yo les enseñara mis dibujos, pero como siempre me veían dibujando lo mismo, entonces eventualmente se dieron cuenta. Entonces, yo sé que lo agarraban un poco más de burla. Aunque ellos sabían que pues eso me gustaba y que eso era lo que generalmente hacía. Cuando entré a la universidad, pues las cosas no cambiaron mucho. Es decir, pues seguía trabajando como en los conceptos, en los diseños de personajes, en alguna que otra idea que se me ocurría, pero nada aterrizado como tal. Y entonces tenía que pensar bien qué era la historia, ¿no? O sea, a qué realmente se enfrentaba mi protagonista, qué obstáculos tenía que enfrentar y cómo es que los iba a superar. O sea, yo no nada más era la idea y unos cuantos dibujos sueltos, sino ya realmente decir, a ver, qué es lo que quiere mi protagonista y cómo lo va a conseguir. Ahí fue que me di cuenta de que no tenía sinopsis. Y si alguien me preguntaba de qué trataba mi historia, no podría decirle exactamente de qué. Claro que también yo no hice mucho para que la gente o mis compañeros de la universidad vieran mis dibujos. Aparte, también estaba dibujando otras historias, estaba dibujando otros conceptos. Pero aún así, si alguien me hubiera preguntado, bueno, ¿y de qué trata tu cómic? No hubiera podido responder. Entonces, este, también fue como decir, bueno, ¿qué tono va a ser? ¿Va a ser más de acción? ¿Va a estar más enfocado hacia la magia en mi caso? A contar como esa historia de magia escolar, de esas cosas. Entonces, una vez que me decidí a publicarla, caí en cuenta de que no había hecho una prueba antes como tal, por lo que no sabía exactamente si le iba a gustar a alguien o no, y yo ya tenía varias hojas terminadas. Esto fue justo antes de la pandemia, entonces sí fue así como de, pues voy a ver, voy a empezar mi cómic, ¿no? De decir, ya lo tengo mucho tiempo, entonces lo voy a empezar. Y justamente cuando cae la pandemia digo, bueno, ¿por qué no empiezo a publicar las hojas que ya tengo terminadas, no? Pero sí caí en cuenta de que realmente no lo había como probado, no le había puesto en redes o así, o le había contado mínimo a alguien de qué era de lo que trataba. Aún así me lancé y pues la verdad sí hay personas a las que les ha gustado, pero creo que me iría mejor si hubiera tenido con quien compartir mejor mi idea de cómic. Para que tú te evites esta situación, que tampoco pasa nada si te lanzas, pero sería mejor que lo hicieras. Lo que puedes hacer es escribir una sinopsis, generalmente de un párrafo, de qué trata tu historia y compartirlo ya sea con tus amigos, ya sea en redes, en grupos o con quien confíes. Puede ser un maestro, un compañero, tu hermano, tu novio, tu novia, y preguntarle, más bien decirle, quiero hacer un cómic que trate sobre esto. Y pues le enseñas obviamente tu sinopsis. ¿Te interesaría leerlo? Así puedes hacer un sondeo rápido para saber qué tanto interés generaría tu historia, si funcionaría como la piensas o es que necesita ajustes. Tal vez tú tenías pensado un tono para tu historia, pero descubres que funcionaría mejor con otro tono y otro tipo de público. Esto no es para que te desanimes y ya no cuentes tu historia o digas, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, de plano no voy a dejarla nada. No.
sino para que encuentres a tu público más rápido y generes interés incluso desde antes de publicar tu historia. Si tú, por ejemplo, vas a publicar una historia de romance y la estás, no sé, promoviendo entre un círculo de compañeros, por ejemplo, de tu misma escuela, a lo mejor va a haber gente que te va a decir, ¿sabes qué? No me interesa, o a mí me gustan más estas tipo de historias, y otras personas te van a decir, ¿sabes qué? Sí me interesaría. Y decides, bueno, a lo mejor veo que a la mitad le interesaría de una cosa, a la mitad le interesaría de otra, igual y me funciona hacer combinar un poco, ¿no? Entonces a lo mejor mi historia de romance eh, le pongo, no sé, un poco de drama. O al revés, a mi historia de acción a lo mejor le meto un poco de romance, ¿no? Así te generarás pues una comunidad de lectores que estarán atentos a la publicación de tu cómic. Es decir, si desde antes empiezas a compartir, oigan, tengo una idea para hacer un cómic que pueda tratar de esto, que pueda tratar del otro, vas viendo lo que la gente te dice, ay, sabes que sí, me interesa, ya quiero leerlo, o sí, me gustaría, o cuando lo publicas, entonces ya podrías ponerte más o menos una fecha y entonces volver eh, a publicar, ¿no? De, miren, estoy trabajando en este cómic, publicar adelantos y lo que sea, y entonces así generas más interés. Y les digo porque a mí me pasa, o sea, yo realmente no le dije a nadie de que iba a ser el heredero de Lee simple y sencillamente me lancé a dibujarlo y hasta ahí. Ahorita es cuando estoy contando. Pero a lo mejor si lo hubiera contado desde antes, hubiera sido más fácil que tuviera más lectores de los que tengo ahora. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Cuál de estos errores conocías? ¿Cuál te ha pasado? Denlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.